Ahí sí, es que este computador está medio maluco. Así que está pidiendo cambios. Ya. Ahí sí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir revisando cosas. Yo no, hay, es tanta la información, pero puse algunas cosas que yo creo que son importantes. Primero, esto, ¿no es cierto? Que es la adopción, el país, Chile, decide hacer esta adopción indirecta de las NIC-SP. ¿Qué significa adoptar indirecto? Que aparece esto, ¿no es cierto? Esto que vemos acá, que es la resolución 16 de la Contraloría General de la República. Esta resolución es del año 2015, de febrero del año 2015. Entonces, ¿qué significa adopción indirecta? Que nosotros no aplicamos las NIC-SP tal cual son emitidas por el IFAC, sino que entra aquí la Contraloría General de la República, traduce, podríamos decirlo de esa manera, estas normas y crea este documento, que ustedes lo tienen que haber visto, de hecho me parece que se lo subieron a la web. Crea este documento y bajo ese documento y otros más, que también les voy a mostrar, es lo que tienen que aplicar los servicios públicos en nuestro país. Esa es la adopción indirecta, porque está de por medio esto, ¿ya? Cuando hablamos de las NIC-SP hay diferentes procesos. Obviamente se parte con este proceso de convergencia, ¿ya? En este proceso de convergencia, lo primero que hizo Chile, y que es uno de los primeros países en Latinoamérica en adoptar, ¿cierto?, las NIC-SP. Yo tenía por ahí también un video súper bueno que les pregunté a las profesoras si se lo subía, pero las profesoras me dijeron que los podía confundir un poco más, pero la verdad es que es súper, súper bueno. Después de que dé la prueba se los voy a subir porque les va a entregar una visión distinta, que es de una persona del Estado que va a hacer una presentación a Colombia. El video es como de 1 hora, pero la verdad es que la primera media hora es súper importante. Y explica todo el proceso de Chile. ¿Por qué? Porque Colombia también es un país que en el año 2018, me parece que es el video, estaba ya recién generando estos conceptos para poder hacer la adopción también de las NIC-SP. Entonces ahí él comenta todo el proceso, cómo se vivió desde dentro, desde los servicios públicos, por diferentes características que tienen los servicios públicos. Entonces, en este proceso de convergencia, que es un proceso largo, ¿no es cierto?, en donde se trae a un experto, ¿verdad?, para que ayude en la determinación de la metodología, de los plazos, se inicia, se define, ¿no es cierto?, finalmente esta norma, que es esta resolución 16, que contiene también este marco teórico, conceptual. Además del marco conceptual, una normativa, un plan de cuenta, normas sobre los estados financieros, la operatoria contable y un glosario. O sea, es harta información la que hay para que se pueda realizar correctamente este proceso de adopción de las NIC-SP. Y en el marco conceptual, que yo no voy a andar más que esto en el marco conceptual porque es muy parecido al marco conceptual que vimos en Full IFRS, hay un conjunto de conceptos básicos que están definidos como referencia en la formulación del estado financiero, que tienen por objeto facilitar la aplicación de las normas contables y lograr uniformidad y comprensión para las entidades públicas. Eso es lo que yo definí, ¿no es cierto?, como todos los tópicos que entrega este marco conceptual, que son los mismos que entrega el Full IFRS. Están, ¿no es cierto?, las características cualitativas de la información financiera, están las definiciones de activo, pasivo, ¿verdad? Otra cosa que también dice, o sea, que creo que es importante saber quiénes son los usuarios de la información financiera. Hay más información en la primera parte, pero yo voy a destacar estas dos cosas. ¿Quiénes son los usuarios? Bueno, los usuarios, ¿no es cierto?, son todos los beneficiarios de los servicios que están interesados en determinar capacidad y nivel de calidad de los servicios. El Congreso, la Contraloría General de la República, las entidades nacionales u organismos, y obviamente que también nosotros, los ciudadanos, también somos usuarios de la información financiera.
¿Cuántas veces nosotros hemos revisado estados financieros de un servicio público? ¿Ustedes han visto alguno? Así No. como, no, ¿verdad? No. Pero sí podemos ver a través de las memorias los estados financieros de las empresas privadas, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué no? Si nosotros también somos ciudadanos, somos accionistas de las empresas públicas, con los impuestos que nosotros pagamos, ¿verdad? Gran parte de ellos son aportados a los servicios públicos. ¿Y por qué no podemos revisar los estados financieros? ¿Por qué no se publican? ¿Por qué no podemos encontrar una página donde estén todos? Entonces, esa es una de las cosas que con la aplicación de las NIC-SP se trata de mejorar. Que nosotros también podamos revisarlo. Que los estados financieros no solamente sean auditados por la Contraloría, sino también por entidades privadas. Que podamos hacer una comparación entre los estados financieros de una entidad pública de Chile y otra entidad pública de otro país. Porque va a haber uniformidad, que es muy similar a lo que pasa con las NIC-SP. O sea, perdón, con la full IFRS. ¿Por qué? ¿Por qué se adopta a Chile la IFRS? Por el tema de la globalización, por el tema de la uniformidad, por el tema de los inversionistas. Entonces es lo mismo acá. Otra cosa importante son los principales principios que aparecen en este proceso de adopción de las NIC-SP. Entonces, en las NIC-SP hay 3, que es la gestión continuada, que es lo mismo que empresa en marcha, ¿verdad? El devengo y la imputación presupuestaria. Aquí yo diría que tenemos la diferencia, ¿verdad? En la imputación presupuestaria, porque este concepto de presupuesto en full IFRS no es un tema de los estados financieros. Si bien gestión presupuestaria o imputación presupuestaria existe en todas las empresas privadas, pero está fuera de lo que son los estados financieros. Diría yo que es contabilidad de gestión, no contabilidad financiera, pero todas las empresas trabajan en base a presupuestos. Pues ustedes también ven presupuestos, y es un tema no menor, es importante, pero aquí toma gran relevancia en el servicio público. El servicio público trabaja en base a presupuestos. Ellos tienen un presupuesto que parte el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Ellos no pueden utilizar un valor que está asignado en una cuenta a otra. Hay malversación de fondos. La malversación de fondos no significa que alguien se gastó la plata, que alguien la sacó, sino que se mal utilizó el dinero, porque están asignados los fondos en diferentes partidas. Entonces yo diría que este es el concepto distinto, ¿ya? Porque la gestión continuada es empresa en marcha. El devengo, el principio del devengo, lo mismo que nosotros aplicamos en IFRS. Pero la imputación presupuestaria es un concepto distinto del presupuesto y que se ve en las NIC-SP. Respecto de los estados financieros, fíjense, son los mismos estados financieros, salvo lo mismo que estábamos conversando recién del presupuesto. O sea, además del balance, el estado de resultado, el estado de cambio en el patrimonio y el F, el estado de flujo de efectivo, aparece el estado de situación presupuestaria. ¿Por qué? Porque los servicios públicos trabajan con este sistema de presupuesto. Dentro de los estados financieros hay elementos. Yo no voy a repasar todos los elementos porque ustedes los tienen y son los mismos que tenemos en Full IFRS, pero aquí hay 2 que no hemos visto en Full IFRS, que son los ingresos presupuestarios y los gastos presupuestarios. ¿Qué es lo que son los ingresos presupuestarios como elemento del estado financiero? Son los flujos de recursos financieros destinados a financiar los gastos presupuestarios del ejercicio. Se pueden originar por ingresos por impuestos y otros tributos, imposiciones previsionales, aportes fiscales, transferencias, ingresos financieros, reembolso de préstamo, enajenación de activos, endeudamiento y otros ingresos patrimoniales. Este concepto es un concepto que aparece, ¿no es cierto?, solamente cuando estamos hablando de las NIC-SP. También aparecen los gastos presupuestarios, que son los flujos financieros
correspondiente a la aplicación de los recursos de la entidad que han sido autorizados como gastos en el presupuesto. Tienen su origen en desembolso para el funcionamiento de la entidad, adquisición de activos financieros y no financieros, otras inversiones de capital, otorgamiento de préstamos, transferencias y la disminución de pasivos financieros. Ustedes no vieron el concepto de transferencias, y aquí sí se habla de la transferencia. Transferencias, por un lado, por ingresos presupuestarios y también transferencias por gastos. ¿Alguien sabe lo que es las transferencias? Porque sí se habla en MIXP de transferencias, no en la IFRS. ¿Sabemos lo que son las transferencias? Montos asignados a una entidad. Claro. El símil, si lo quisiéramos ver en... ¿Profe? Dígame. ¿No tiene que ver con las subvenciones? Exacto. Eso mismo iba a decir. Me quitó la palabra de la boca. Tiene que ver con lo mismo. O sea, si lo llevamos a IFRS serían las subvenciones. Sería como la NIC 20, ¿verdad? De subvenciones y el tema de las transferencias. Son estos fondos, ¿no es cierto?, que se entregan sin una contraprestación directa. Es un tema interesante y que es característico también de los servicios públicos. ¿Ya? Pero si quisiéramos buscar un símil, sería la NIC 20, la subvención. ¿Ya? Entonces, estos conceptos, estos elementos del estado financiero son nuevos, aparecen solamente en el tema de las NIC-SP. ¿Pero qué son las NIC-SP? Las NIC-SP son esto, es un lenguaje para las transacciones económicas del sector público. Eso es uniformidad en el lenguaje. ¿Para qué? ¿Para qué uniformidad en el lenguaje? Para que estos estados financieros de nuestras empresas públicas puedan ser comparados con los estados financieros de empresas públicas de otros países. Antes, ¿no es cierto?, se aplicaba una resolución que nos determinaba, antes de la resolución 16, se aplicaba, ¿no es cierto?, un oficio en donde se determinaba cómo debía ser la contabilidad. Pero existían diferencias también entre cada uno de los servicios públicos, más con las municipalidades. Pero hoy en día es todo. Todos los servicios públicos, incluyendo las municipalidades, faltan todavía las universidades, pero están aplicando las NIC-SP. Entonces es más sencillo de comparar. Es un trabajo bastante complejo, yo diría que mucho más complejo que la full IFRS. Pero las NIC-SP son este lenguaje que le estoy diciendo, ¿no es cierto?, que viene, ¿no es cierto?, del IFAC, en este caso, y que tiene relación, como dice aquí, este círculo, con reglas, con un uso, ¿no es cierto?, con una adaptación continua y con asegurar la comunicación. Son un espejo de las IFRS en el sector público, como señala acá. Entonces ustedes que ya saben IFRS, que ya vieron IFRS, no es complejo poder aplicar las NIC-SP. ¿Cuál es la complejidad? La complejidad está en el plan de cuentas, porque las cuentas son distintas. Pero para eso existe un manual, que yo se los voy a mostrar más adelante. Pero entender los conceptos, hay que solamente concentrarse en aquellas diferencias. Entonces tenemos por un lado el IASB, que crea, ¿no es cierto?, nuestras NIF, las Full IFRS, para la empresa privada, y por otro lado tenemos el IFAC, ¿no es cierto?, que crea las NIC-SP, que son para el servicio público. Pero ambas buscan esto, una contabilidad única, que permita comparar. ¿Por qué adoptar las NIC-SP? Dice, al convertir a NIC-SP el gobierno y el sector privado aplicarán estándares internacionales similares que permitirán empatar información entre ambos. Converger a las NIC-SP facilita la comparación de información entre países, del AUTE, del Banco Interamericano del Desarrollo, Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Han sugerido su implementación. Hay también detractores, no todo el mundo está de acuerdo, ¿ya? Pero principalmente son más los que están a favor en la adopción.
Si la contabilidad actual funciona, ¿para qué cambiarla? Que es la mayoría de lo que dicen las personas del servicio público cuando se comenzó la implementación. O sea, esto es un papeleo más, un trámite más, si como estamos funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar? Un rechazo siempre al cambio, ¿verdad? Que es normal. Las NIC-SP establecen un estándar mucho más exigente para el registro de hecho económico y su presentación de estado financiero. La oportunidad de armonizar la contabilidad, la economía y la gestión. Las entidades públicas que participan con inversión en el sector privado requieren reflejarlas adecuadamente, por ejemplo la CORF, ¿no es cierto? Y su participación en sociedades bajo IFRS. Entonces también está este mix. Y por eso es importante adoptar las NIC-SP. ¿Cuál es el cambio? Esto ustedes lo vieron. La situación base que teníamos y cuál es la situación objetivo. Lograr la aplicación o la determinación del valor justo, fair value, ¿verdad? Para determinadas clases de activos. Que los estados financieros a nivel de capítulos de la ley de presupuesto y a nivel de municipalidades. Eso, súper importante, tener estados financieros para poder revisarlo. Que sean auditados por empresas privadas. Notas hacia los estados financieros, que revelen cómo es construida la información contable. Porque hoy en día, como no manejamos nosotros las cuentas del plan de cuenta, y si no tenemos una nota, es muy difícil poder evaluar y entender los estados financieros. Los activos se separan en cada uno de los componentes principales. Existe el concepto de descomponentización, que no aparece en Full IFRS, que también lo vamos a conversar. ¿Cuáles creen ustedes que son los beneficios para Chile de adoptar las NIC-SP? Ustedes ya revisaron. ¿Cuáles son, chiquillos? O sea, primero que todo, transparentar la información de la gestión pública. Claro. ¿Qué más? Creo que agrega un valor y confianza, como decía David, tanto a nivel nacional como internacional. Claro. Claro, por lo mismo han llamado personas del servicio público a hacer charlas, a participar en seminarios internacionales en países que están recién en este proceso. Pero en Chile también hay un sistema de apoyo para la implementación de la NIC-SP. Claro. Que es sistema SAI NIC-SP. ¿Sí? ¿Y ustedes ingresaron a la página de la Contraloría? Sí, más o menos. ¿Revisaron? ¿Leyeron los boletines? Hay unos boletines súper buenos. Son 6, me parece. Donde se explica todo el proceso. Si quieren, yo los tengo. Se los puedo compartir. Son súper buenos esos boletines. Sacó solamente 6, pero también son boletines de apoyo que se sacaron en este proceso. Para ir comentando, para ir instruyendo a la ciudadanía sobre las etapas que estaban viviendo los servicios públicos. Pero como decía aquí el compañero, ¿cierto? Aplicar las NIC-SP estarán bajo un estándar internacional para la presentación del estado financiero. Se aumentará la calidad de la información contable para fortalecer la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas. Al converger a NIC-SP, se potencia un nuevo rol del ciudadano como un accionista de los servicios públicos, que siempre lo hemos sido. Nosotros somos accionistas que no revisamos los estados financieros por la complejidad que tiene. Pero con la aplicación, ¿no es cierto?, de las NIC-SP, sí vamos a poder hacerlo. ¿Ustedes se habían dado cuenta que son accionistas? Ah, sí, ahí está, ya. Uno no se da cuenta, pero la verdad que sí. ¿Cómo se hizo? Esto también lo encontré importante, para que ustedes lo entiendan. ¿Cómo fue la metodología? Y esta metodología es la que aplicó, o sea, la que ayudó a determinar, ¿no es cierto?, esta persona tan importante que vino desde Londres a ayudarnos a implementar las NIC-SP. Entonces la metodología, que es como bastante lógica,
parte primero con identificar las brechas entre la norma vigente, lo que aplicaban los servicios públicos y las NIC-SP. ¿Para qué? Para obtener un diagnóstico. Pero esto se aplicó solamente en entidades piloto. ¿Cuáles son las entidades piloto? Hay varias, entre ellas la Armada, la Junji, la Contraloría, el Registro Civil, la Tesorería, la Dirección de Presupuesto, el DIPRES. Ellos actuaron como entidades piloto. Entonces, ellos son los que pudieron hacer esta determinación y yo les voy a mostrar más adelante en el formulario cómo se hizo, ¿no es cierto?, esta determinación de las brechas. Pero primero diagnosticar lo que hacemos, lo que se hace siempre, ¿no es cierto? Yo quiero saber cuál es el problema, hago un diagnóstico. ¿Cómo hago este diagnóstico? ¿Cómo levanto este diagnóstico? Acá se hizo, ¿no es cierto?, a través de la identificación de las brechas. ¿Para qué? Porque ya teniendo el diagnóstico de las instituciones, se empezó con el desarrollo de las normas. Aquí se definieron políticas contables, se recibieron comentarios también externos, y el desarrollo de las normas implicó también adecuar los sistemas de información, difundir, que la Contraloría General, ¿no es cierto?, hiciera la difusión de esta nueva normativa, y estos instructivos, el instructivo de aplicación, el instructivo de primera adopción, que también se los voy a mostrar muy brevemente más adelante. Entonces así es como la metodología, lo que pasó, ¿no es cierto?, en la mente para poder ir entendiendo cómo hacerlo. Primero veamos las brechas, hagamos un diagnóstico, después en base a ese diagnóstico podemos empezar a hacer esta adopción indirecta. Pero no olvidemos, en paralelo, de capacitar a la gente, de que hay que adecuar los sistemas informáticos, de que hay que emitir los instructivos. Entonces, todos los proyectos de norma no se aplicaron todos al tiro. Se determinaron prioridades. Algunos tenían prioridad alta, otros media y otros baja. Entonces, los que tenían prioridad alta, había que hacer la convergencia y adoptarlos en enero del 2013. Los de prioridad media se dio un plazo hasta enero de 2014 y los de prioridad baja hasta noviembre del 2014. Entonces, entre los proyectos de norma que había que adoptar dentro de la prioridad alta están los bienes de uso, que es la NIC-SP 5, 17, 21, 26, se relaciona con los bienes de uso. Las transferencias que les comentaba recién, las propiedades de inversión, los bienes financieros, los pasivos financieros. Estas 6 son las que se partieron, con ellas partieron este proceso. Después la prioridad media, que ya había plazo hasta enero del 2014, tenemos por ejemplo aquí las provisiones, los intangibles. En las de prioridad baja, tenemos por ejemplo la agricultura, políticas contables, estimaciones y errores, ¿no es cierto?, como la NIC 8 que tenemos. Y también se definió normas que no se van a aplicar, ¿ya?, como instrumentos financieros, contratos de construcción, etc. Entonces, después de definir la metodología, se define esto. Y ahí podemos tener nuestra cronología de este plan de convergencia entre el 2010 y el 2015. 2015 es fecha donde aparece la resolución 16. Entonces, como yo les decía, haciendo este proceso de convergencia, ya después viene la etapa de la implementación. Entonces, ¿qué es lo que hace la Contraloría? Saca una guía, que es esta guía para la implementación de las NIC-SP. Y en esta guía, ¿no es cierto?, define la Contraloría 4 puntos. ¿Ya? Dice, a través de un oficio de septiembre de 2015, los siguientes documentos con carácter obligatorio para todos los servicios públicos pilotos, con los cuales se empezó a trabajar. Se saca la guía y dice, a ver, ustedes tienen que tener estos 4 documentos. Resolución por parte del jefe del servicio con la individualización de los integrantes del equipo líder del proyecto. Una hoja de ruta del plan de implementación para el servicio al cual usted pertenece. Un cuestionario de estado de implementación y un cuadro de identificación de brechas contables. Así es, por ejemplo, la resolución. Esto es lo que tenía que tener cada servicio público para empezar con su proceso de implementación, para empezar. O sea, que ellos definían cuál iba a ser el líder, el jefe del proyecto, el encargado de la información contable, el encargado del activo fijo, el encargado de materia jurídica y el auditor interno. Definiendo.
la hoja de ruta, que es una GAN, ¿no es cierto? Entonces, definiendo la fecha, ¿no es cierto?, los plazos y la ruta crítica, obviamente. El cuestionario de estado de implementación. Aquí un cuestionario que generó la Contraloría que ellos tenían que completar. Y el cuadro de identificación de brechas contables. Este cuadro, fíjense que aquí están todos, es más, son varias hojas, ¿no? Yo pegué una parte nomás, obviamente. Pero en este cuadro aparecen todas las normas NIC SP. Entonces aquí dice, aplica normativa a la entidad, diferencias con respecto a las prácticas contables actuales del servicio, nivel de impacto del cambio, póngale una nota de 1 a 7 y una observación. Entonces aquí ya está obteniendo información para poder diagnosticar. Y esto por cada uno de los servicios públicos pilotos con los cuales se empezó a trabajar. O sea, aquí uno puede ver. Y es muy sencilla las preguntas que hace. ¿Se aplica la norma? ¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Cuál es el nivel de impacto? A ver, colóquele una nota del 1 al 7. ¿Cuál era el objetivo de todo este proceso de implementación? Ya de la etapa de la convergencia, después obviamente hacer la implementación y la primera adopción. Permitir que la Contraloría oriente sus propias acciones de capacitación, supervisión técnica y apoyo para la aplicación de las NIC SP hacia las necesidades declaradas por cada servicio. O sea, en el fondo, levantar las necesidades de cada servicio y que este proceso, todo el proceso que implicó adoptar las NIC SP, que es la capacitación, la supervisión técnica, el apoyo para la aplicación de las normas, se orientara hacia esas necesidades. ¿Cuál era el resultado esperado de este proceso? Que en el año 2019 todos los servicios públicos emitieran sus estados financieros bajo NIC SP de la Contraloría, en cumplimiento obviamente de la resolución 16. Una vez que ya se genera, ¿no es cierto?, este proceso de convergencia y posterior adopción, viene la homologación. Porque ustedes me van a decir, claro, el 1 de enero del año 2016, que era la primera adopción, ya tenían que estar bajo NIC SP, pero hasta el 31 de diciembre del 2015 estaban bajo la norma anterior. Entonces, apareció también un instructivo de homologación, que se llama homologación de cuentas y de ajuste de primera adopción sobre activo y pasivo. Y aquí la homologación es el traspaso de los saldos al 31 de diciembre del 2015 de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, contenían el plan de cuentas, pero del oficio 60.820, que es lo que utilizaban antes los servicios públicos, hacia las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, contenían el plan de cuentas incluido en la resolución 16. Entonces se les dice, cuenta por cuenta, cómo tienen que hacer este proceso de traspaso. El saldo que tenían el 31 de diciembre 2015, cómo tienen que iniciar, en qué cuenta en el año 2016. Y yo les puse aquí un ejemplo. Una cuenta, que es Bosques Naturales, que fue una cuenta que se eliminó, lo tiene que reclasificar en la apertura del 2016 entre la 14.110 activos vivos, 14.602 reserva ecológica, 15.701 plantas, árboles y bosques. Y aquí te dice cuál es la definición, cómo tú puedes hacer esa clasificación, cómo sé yo si, qué parte corresponde a activos vivos, reserva ecológica, plantas, árboles. Aquí está. Y así por cada una de las cuentas. Entonces había que tener los saldos, ¿no es cierto?, 31 de diciembre del 2015, y empezar a revisar este instructivo, en donde aparecen las cuentas y poder hacer estas correctas clasificaciones. Obviamente que estas reclasificaciones hay que hacerlas en sistema. O sea, antes de eso había que tener el sistema habilitado con estas nuevas cuentas. Se crea, ¿no es cierto?, como les estaba diciendo yo, esta guía práctica del plan de cuentas. Y en esta guía práctica se establecen 5 puntos. Primero, que van a haber cuentas que se van a eliminar y se van a reclasificar en otras. Que hay cuentas que al 31 de diciembre del 2015 su saldo debe ser 0 porque dejan de existir en el nuevo plan de cuentas de las NIC SP. Que hay cuentas que el 1 de enero del 2016 deberán desagregarse, aperturarse, como las que yo les acabo de mostrar. Que hay cuentas que el 1 de enero del 2016 se deben reclasificar en relación al plazo de vigencia, cuentas de corto y largo plazo, cosa que antes no se hacía.
y cuentas que el 1 de enero del 2016 se reclasificarán de acuerdo a su destino o uso. Esos 5 puntos son los que señala esta guía. El objetivo de este instructivo era entregar indicación a los servicios, instituciones y demás entidades del sector público para aplicar por primera vez la normativa contenida en la resolución 16. Entonces, aquí está el paso a paso, y cada una de las cosas que ellos se van a ver enfrentados, los servicios públicos, cuando es la primera adopción. Cuando traspasan su saldo al 31 de diciembre del 2015, hacia el 1 de enero del 2016, bajo NIC-CP. Cuenta por cuenta. ¿Cómo debían efectuar el ajuste al 1 de enero del 2016? Por ejemplo, dice, los ajustes de activo y pasivo que se derivan de la aplicación de la nueva normativa se tratan con efecto en el saldo inicial del año 2016 de la cuenta resultados acumulados. ¿Les suena esa cuenta, verdad? Para los ajustes de años anteriores, utilizar la cuenta resultado acumulado. Sí. Entonces aquí dice, un servicio público tiene un vehículo valorizado en 8 millones. Se evalúa un deterioro y se determina que el 1 de enero del 2016 el monto recuperable es de 5 millones. Obviamente, claro, hay un deterioro. Por lo anterior, la entidad debe reconocer este deterioro acumulado de 3 millones en sus saldos iniciales. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El concepto de deterioro no existía. Es un concepto nuevo que aplica con las NIC-CP. Entonces, como es un ajuste de primera adopción, lo que vamos a hacer es que vamos a llevar estos 3 millones a la cuenta de resultados acumulados. ¿Contra qué? Contra la cuenta de deterioro acumulado de vehículos terrestres, que es una cuenta que existe en el servicio público, se llama así, y tiene ese número que está ahí, que está en el plan de cuentas. Es el plan de cuentas que nosotros no manejamos, pero si ustedes van a estar en un servicio público, obviamente que van a tener las capacitaciones correspondientes para poder aprender el plan de cuentas. Tampoco se van a aprender todo el plan de cuentas, sino que aquellas que correspondan al área en cual van a trabajar. Pero aquí, esto es lo que yo les quiero mostrar. Esta guía práctica muestra más ejemplos como estos, ¿verdad? Obviamente que hay algunos que, particularidades que en cada servicio que no estaban en la guía, pero existían también los medios para poder hacer las consultas a la Contraloría. La Contraloría trató de abarcar la mayor cantidad de dificultades en base a los diagnósticos y preparó esta guía. Entonces ya tenemos la primera adopción, 1 de enero del 2016. Entonces en el 2016 se inicia, ¿no es cierto?, la aplicación de las NIC-CP. Ya en el 2017 tenemos los primeros estados financieros preparados bajo NIC-CP. En el 2018 ya tenemos también los primeros estados financieros comparativos, ¿no es cierto?, año 2017 y año 2016. Y en el año 2019 ya todas las entidades, que es el objetivo que tenían, que todas las entidades de servicios públicos, salvo la municipalidad y la universidad, cumplieran totalmente las NIC-CP. Así se definió. Aquí vamos a ver, se ve un poco borroso, ya no es muy buena la foto, pero ustedes vieron el tema de los bienes de uso, ¿verdad? Si yo me voy a concentrar, no sé si alguien me puede decir la hora, que no tengo hora. Son 5 para las 11. Ya, súper. Entonces, yo me voy a concentrar aquí en los bienes de uso. Tengo varias láminas de los bienes de uso y con eso voy a terminar. Entonces, ¿yo aquí qué hago? Un comparativo entre lo que decía el oficio anterior y lo que dice la norma de la Contraloría General de la República. Entonces, en el oficio anterior, por ejemplo, los bienes de uso como concepto, decía que eran los bienes muebles e inmuebles que se adquieren para ser usados en la producción o para fines administrativos y que se espera utilizarlos en más de un periodo contable. La norma de la Contraloría, la resolución 16, dice que se definen en los términos que establece la normativa vigente con el alcance siguiente. Esta norma incluye dentro del concepto de bienes de uso el equipamiento militar especializado, infraestructura, activos concesionados, activos adquiridos mediante contratos de arrendamiento financiero, a los bienes del patrimonio histórico, artístico o cultural
y a los activos biológicos no relacionados con la actividad agrícola. Entonces, es un concepto un poco más amplio, ¿verdad?, que lo que ellos estaban usando anteriormente. Incluye equipamiento militar dentro de los bienes de uso, de infraestructura, activos concesionados, activos adquiridos mediante contratos de arrendamiento financiero, patrimonio histórico, artístico, cultural, y activos biológicos, pero que no están relacionados con la actividad agrícola. Ese es el concepto de bienes de uso. Respecto del reconocimiento, ¿qué es lo que decía el oficio anterior? Conforme a la norma de adquisición de bienes de uso, en la actualidad cada entidad determina, conforme al principio de materialidad e importancia relativa, qué bienes muebles se deben reconocer como activos y cuáles como gastos patrimoniales. Fíjense lo que había antes. El concepto, bajo el concepto de materialidad e importancia relativa, cada servicio público definía si iba a reconocer un bien mueble o iba a ser un gasto. Entonces, ¿qué uniformidad hay ahí para poder comparar? Ninguna. Entonces, eso se corrige con la resolución 16. Y se define que los bienes de uso mueble serán reconocidos cuando su costo unitario de adquisición sea mayor o igual a 3 UTM. ¿Cuántos son 3 UTM? Está como 50.000 pesos la UTM, ¿verdad? 150.000 pesos. Aquellos bienes que sean inferiores a este monto deberán considerarse gastos, excepto aquellas entidades que adopten una política contable de grupos homogéneos. ¿Qué quiere decir grupos homogéneos? Ustedes lo vieron, la Pati le explicó esto. Que va a agrupar estos bienes de uso que son prácticamente idénticos en un solo activo. Claro, sí, más o menos, más o menos. Lo que pasa es que hay bienes de uso que no funcionan por separado. Son grupos homogéneos. Pero cada grupo, cada bien, vale menos de 3 UTM. Cada uno. Entonces, como vale menos de 3 UTM, tú no podrías activarlo o considerarlo como un bien de uso. Pero resulta que eso no funciona sin otra parte. Y si sumas ambos, sí te dan las 3 UTM. Entonces tú activas. Es un grupo homogéneo. Ahí activas. Sí lo puedes considerar como bien de uso. A ver, déjeme pensar en un ejemplo. Que en la empresa privada también se hace. También es lo mismo. Pucha, no me acuerdo de ninguno. Algo que funcione, pero que funcione siempre en relación con otra cosa. Si no, es como que tuviéramos partes, ¿no es cierto? Pero cada parte es un bien de uso independiente. No sé, a ver, supongamos una... ¿Pueden ser los computadores de escritorio? Claro, pero es que el computador, claro, sí, podría ser el computador, pero tendríamos el tema, tú dices, por el sistema operativo o por el software. O sea, no, me refiero al hardware. O sea, por ejemplo, Ya. pensamos en los computadores de caja. Ah, ya, los PC. Sí. Ya. Entonces tienen el monitor, tienen el teclado, CPU. tienen el mouse y tienen la CPU. caja. El CPU. Ya, sí. La caja. Claro, algo así. Entonces, sí, cada uno, ¿no es cierto?, es un componente distinto. La pantalla, el teclado, el mouse y el CPU. Y cada uno es inferior, vamos a poner el supuesto, cada uno es inferior a las 3 UTM. Pero resulta que no funcionan separados. Entonces, y yo lo sumo todo y sí es un monto mayor a las 3 UTM. Por lo tanto, ahí reconozco completo como grupo homogéneo y realizo la activación o los considero, ¿no es cierto?, los activos como bienes de uso. A eso es lo que se refiere, ¿ya? Porque eso es así, o sea, hay componentes que cada uno individual
no funcionan, o sea, no cumplen la norma de la HUTM, pero resulta que no funcionan si no están de la mano con otros. Entonces, tengo que juntarlos y crearlos como un grupo y ahí poder realizar la activación. ¿Ya? Este otro concepto también es importante, porque esto no lo vemos en Folio FRS, que es la componentización, la separación en componentes. Antes en el oficio que aplicaban, en el oficio 60.820, no existía este concepto, pero sí aparece con la resolución 16. Y dice que para determinados activos, tales como edificaciones, buques, aeronaves, equipos de mayor complejidad, entre otros, cuyos componentes principales tengan costos significativos, la entidad debería, si fuera practicable, reconocerlos separadamente si estos últimos son sustituidos a intervalos regulares y tienen vidas útiles claramente diferentes de los activos a los que están relacionados. Entonces aquí, por ejemplo, es el tema, no sé, de un avión. Uno puede separar, hacer la componentización, ¿no es cierto?, la separación por componente, de todo este sistema del manejo propiamente, que no sé cómo se llama, pero el sistema de manejo que tiene la aeronave. Por un lado tenemos la aeronave propiamente tal, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos todo este sistema informático que habilita que la nave pueda volar, ¿verdad? Funcionar. ¿Qué pasa si tienen vidas útiles distintas? O sea, si yo sé que la estructura del avión, neumáticos, alas, qué sé yo, motores, tiene una vida útil que es diferente a este sistema operativo, que es como un sistema operativo, ¿no es cierto?, lo que funciona. Yo perfectamente puedo separarlo. Además son separables. Hago mantenciones distintas. O sea, los aviones, obviamente, ¿no es cierto? Mantenciones continuas. Pero la mantención es a la parte de la estructura y distinta de la mantención que se hace al sistema operativo. Entonces yo perfectamente podría hacer la separación en componentes, dos componentes para este mismo bien de uso. Y eso es lo que está diciendo acá. Edificaciones, buques, aeronaves, equipos de mayor complejidad, entre otros. Que es, si es practicable, reconocerlos de manera separada. Porque además, ¿no es cierto?, existen a intervalos regulares estos procesos, ¿no es cierto?, de mantención. Tienen vidas útiles distintas. El sistema operativo puede tener una vida útil de 20 años, no creo que tanto, de 10 años, de 5 años. Y la estructura de 3 o de 8. Entonces además se dan esas características. Entonces yo puedo hacer esta separación y voy a tener dos bienes de uso. A eso es lo que se refiere con esta separación por componente. Vamos a la valorización, al reconocimiento inicial. ¿Qué decía el oficio anterior? Los bienes de uso incorporados por operaciones de compra se contabilizan al valor de adquisición, más todos los gastos inherentes a la transacción, hasta que los bienes se encuentren en condiciones de ser usados. Se especifica el criterio de valorización para la donación, permuta, expropiación, destinación y comodato de bienes. Eso es lo que decía el oficio 60.820. ¿Qué dice la Contraloría de la norma? Se definen los mismos términos que establece la normativa actual, o sea, los mismos términos que tenemos arriba, que se van a considerar como bienes de uso, el valor de adquisición, más todos los gastos inherentes a la transacción hasta que el bien quede en condiciones de ser utilizado, y que se sigue, ¿no es cierto?, aplicando el criterio de valorización para donación, permuta, expropiación, destinación y comodato. Pero se incluyen en la Contraloría los gastos o los costos de desmantelación o desmantelamiento. Si existe la obligación en una norma legal o contractual y se reconoce una provisión. Entonces, se tienen que dar las dos características. Hay un costo de desmantelamiento,
que nosotros sabemos, ¿no es cierto? La provisión de desmantelamiento la tengo que traer a valor actual para poder reconocerlo. Pero esto además tiene que estar establecido, este costo de desmantelamiento, tiene que haber una norma legal o contractual, un contrato establecido a través de un contrato, o una resolución, una norma. Y además, se tiene que haber generado la provisión. Que la provisión se genera son las mismas características de la NIC 37 que se aplican aquí en la resolución 16. No se capitalizan gastos financieros asociados a la adquisición de los bienes. O sea, aquí lo que veíamos en Full IFRS NIC 23, ¿no es cierto? Los gastos financieros acá no aplica. No se considera gastos financieros asociados a la adquisición de los bienes. Ahí tenemos otras diferencias que aparecen en la valorización inicial de los bienes de uso. ¿Qué pasa con la valorización posterior de los bienes de uso? Los bienes se valorizan, dice el oficio 60.820, por su valor inicial, incrementado por las erogaciones capitalizables, menos la depreciación acumulada. Y se incluye la actualización, o sea, concepto que teníamos antes, corrección monetaria. ¿Qué pasa con la norma? En la resolución 16. Se definen los términos que establece la normativa actual, pero se aplica el siguiente alcance. O sea, cuando dice en la normativa actual, quiere decir que se mantiene esto, pero se agrega que se incluye el monto acumulado de pérdidas por deterioro y no se aplica la actualización de los bienes. O sea, eliminamos la corrección monetaria, pero aparece el concepto de deterioro, que es lo que no se aplicaba antes. Y si vemos el deterioro en Full IFRS, NIC 36, es lo mismo. El reconocimiento de este deterioro. ¿Cuándo reconocen este deterioro? Chiquillo. ¿Cuándo se reconoce el deterioro? ¿Tiene alguna diferencia el reconocimiento del deterioro en Full con la NIC SP? No estoy seguro, pero me recuerdo que decía algo de que había que encontrar evidencias de que el bien se estaba deteriorando. Es lo mismo que en la Full. Yo No creo son que es la evidencias, misma. hay indicios. Cuando existen indicios de deterioro, yo debo hacer la comparación. Lo mismo pasa en la Full. Cuando hay indicios de deterioro, yo comparo. ¿Qué comparo? ¿Valor libre con valor? Recuperable. ¿Cuál es el valor recuperable? El mayor entre el valor en uso y el... Precio menos los costos de El venta. precio de venta. ¿No es cierto? El precio de venta menos los costos necesarios para producir la venta. Lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Que Full. Sí. Es Sí. lo mismo. ¿Y cuándo voy a tener deterioro? ¿Cuando es mayor el valor libre o cuando es mayor el valor recuperable? Cuando es Cuando es mayor el mayor. valor libre que el recuperable. Claro, porque si es mayor el valor libre de un bien que el valor que tú tienes en el mercado, quiere decir que tienes sobreestimado tus activos. Y esa sobreestimación se conoce como deterioro. O sea, si tú me dices que tiene un valor libre de 100 y yo voy al mercado y solo encuentro 50, o sea, hay un deterioro. Tienes una sobrevaloración de tus activos. Es lo mismo. Por eso ustedes que ya saben Full, no tienen que complicarse con las NIC SP. La complejidad está dada por el plan de cuenta. Pero cuando ustedes vayan a trabajar, si trabajan en un servicio público, los van a capacitar en el plan de cuenta. Y yo creo que quizá el contralor se debe saber, el único que se debe saber todas las cuentas, porque son muchísimas. Pero en el área uno se especializa y se aprende esas cuentas. Aprende el sistema también. Entonces, esto es lo mismo, pero aparece este concepto de deterioro. Claro, como aparece el deterioro, obviamente que elimino la corrección monetaria. O sea, a través de la actualización que hago con el deterioro, porque voy comparando con el precio de mercado. ¿Para qué necesito la corrección monetaria? Lo mismo que la Full. Y la depreciación, que es lo que decía delante Ámbar. El oficio, a ver, veamos, estamos siempre comparando lo que aplicaba el servicio público antes con lo que aplicaba el servicio público ahora con las NIC SP. Se depreciaban los bienes que provienen del ejercicio anterior
y los adquiridos en el primer semestre del año en curso. El monto sujeto a depreciación es el valor libre actualizado del bien. Eso es lo que aplicaban antes. Súper distinto, po. Porque se depreciaban los bienes del ejercicio anterior y los adquiridos solo en el primer semestre del año en curso. ¿Qué dice la norma? La resolución 16. ¿Qué dice las NIC-SP? Se deprecian los bienes a partir del momento en que estén disponibles para su uso. Desde ese momento comienza la depreciación. El monto sujeto a depreciación es el valor libre del bien deducido las pérdidas por deterioro. El método de depreciación es el método constante o lineal, con la opción de pedir autorización a la Contraloría para ocupar un método diferente. También se puede pedir autorización para utilizar un valor residual distinto a un peso. Y la tabla de vida útil de la Contraloría General será referencial. Es decir, las entidades podrán asignar vidas útiles diferentes. Porque usted les mostró la Pati, las tablas de vida útil, pero son referenciales, lo mismo que tenemos en la FUL. El Servicio de Impuestos Internos tiene una tabla de vidas útiles referenciales, pero las entidades, en base a su experiencia, en base a características distintas, puede aplicar unas vidas útiles diferentes. Lo mismo pasa en el servicio público. Acá tenemos solamente el método lineal. No tenemos por órdenes, por lotes de producción o decreciente, como si lo tenemos en full. Aquí solamente el método lineal. Pero además, ¿no es cierto?, tenemos el concepto de deterioro que fue incorporado. Por lo tanto, también tengo que rebajar este concepto, lo mismo que hacemos en la full IFRS, para poder determinar la depreciación. La depreciación comienza desde que el bien queda en condiciones de ser utilizado. Lo mismo que tenemos en la full, desde el momento en que el bien queda en condiciones de ser utilizado. Se eliminó lo que dice arriba, que solamente se despreciaban los que habían sido adquiridos en el primer semestre, o los que venían del año anterior. Eso se elimina. Y se trae, ¿no es cierto?, mucho más cercano a lo que son las full. Profe, ¿Sí? es que usted dijo que la depreciación es solamente lineal. Solamente lineal. Y Sí, se pero- puede pedir permiso a la Contraloría para usar otro tipo de depreciación, la decreciente o por lote de producción. Sí, ya. ¿Ya? Y tengo otra duda con respecto a los grupos homogéneos. Sí, dígame. Cuando ya se dice que es un grupo homogéneo Sí, y supera las 3 UTM, por lo tanto, sí. el conjunto, entonces no se puede depreciar por separado, ¿sí? No, como grupo homogéneo, es una muy buena pregunta. Porque el bien de uso lo vas a crear en el conjunto, como grupo homogéneo. ¿Me entiendes? O sea, si decimos, nosotros no, vamos a crear un bien de uso que es la sumatoria de la pantalla, el CPU, el mouse, el teclado. Un solo bien de uso. Por lo tanto, yo aplico la depreciación a el bien de uso. No a la pantalla, no al CPU, no, es un solo componente. Se activa porque cumple la norma de las 3 UTM, el bien completo, como un componente, como un bien de uso homogéneo. Ya, ¿y qué pasa con si tengo dos grupos homogéneos y ¿Ya? uno que es como de la misma naturaleza, pero uno no supera las 3 UTM y el otro sí? ¿Ya? Pero cumple la misma función y tiene la misma naturaleza. ¿Ya? Porque dice que se puede activar o se deja como gasto. Claro, Entonces es me que si no quedaría, cumple las 3 UTM, tú no lo puedes activar como bien de uso. pero Aunque cumple la misma naturaleza, o sea, la misma función. pero tienes, además de cumplir, si cumples las mismas funciones, tienes la misma naturaleza, pero tienes además el requisito de las 3 UTM. Ya, Si no ya. cumples las 3 UTM, no lo puedes activar como bien de uso. Tú sumas cada uno de los componentes y no te da las 3 UTM. Que 3 UTM son 150.000 pesos, ¿no? Ya, Entonces no, claro. es gasto. Ya, profe. Es gasto. Ahora, 150.000 pesos, o sea, cualquier cosa te cuesta ahora 150.000 pesos. No sé si ¿No es es verdad. cierto? O sea, casi todo ahora es activable. Claro.
no sé, quizás no van a activar, no sé, la corchetera, la perforadora, esas cuestiones chicas, pero el resto, digamos, como bienes muebles, todo activable, si no hay nada que nos cueste. O sea, la impresora, una impresora donde sale menos de 150.000 pesos, activo, bien de uso. Sí. Claro. Sí, ¿y qué pasa si en un periodo, esto no supera las 3 UTM y en el otro sí supera? Ah, tú dices porque cambió los valores. Ujú. Claro, en el primer periodo lo va a considerar como gasto y en el segundo periodo va a poder activar el bien de uso, con una vida útil quizá de 1 año. O sea, si la estás comprando todos los años, pues la vida útil va a ser 1 año. Ah, pero entonces puedo cambiar pero Claro. tendría que reclasificar. Ah, pero No, no, ahí, no, porque si tú me dices, es que mira, tú me acabas de decir, si yo compro en 1 año y no cumple las 3 UTM, y compro nuevamente el año siguiente, quiere decir que si lo compraste nuevamente el año siguiente es porque el primero ya murió, ¿no es cierto? Lo ocupaste, se depreció, pues eso los vas a renovar. No me refiero a comprar Ah, otro, sino que el mismo bien en un periodo no cumple con los requisitos de las 3 UTM y al siguiente sí cumple con los requisitos de las 3 UTM. si cumple con los requisitos de las 3 UTM, tú sí lo puedes activar En el siguiente periodo. en el siguiente periodo. Pero hay que Ah, ver también el tema de las vidas útiles. claro, O sea, porque claro. si es un bien que tú estás comprando todos los años, entonces no tiene características de bien de uso, pero sí cumple las 3 UTM, puedes considerarlo como bien de uso. Y por ejemplo, sí, entendí. ¿Y qué pasa si yo compro un lote de, no sé, pues, como usted decía, corchetera, perforadora? ¿Ese lote lo puedo No, eh, proponer como grupo homogéneo? no, pues no, pues. ¿No? Ah, No, ya. porque si no funciona, una corchetera no necesita de otra corchetera para funcionar. No, pensé que al comprarlos en conjunto podríamos hacer un grupo No, homogéneo y no. activar. El grupo Ya, homogéneo son partes que ya, funcionan como un todo. ok, ¿Me entiendes? ya. Por eso es que poníamos el caso del computador. Yo necesito del teclado, necesito del CPU para que funcione como un todo. O sea, por ejemplo, podría ser las cortinas que tienen no sé, el tema del riel con el visillo y las cortinas como tal. Claro, el visillo es, Es una cosa, el claro, es una otro. cosa, pero la cortina con el riel, eso es un todo. O sea, yo tengo la cortina, pero no tengo el riel. No puedo poner la Claro, cortina. Claro, claro, eso. ya, Sí, ya, bro. exacto. Ahí tenéis componentes homogéneos. Pero no que sean iguales todos, un lote. No. Ahí estos son todos puras perforadoras, puras corcheteras, puras carpetas. No. Ya, bro. Gracias. ¿Ya? Ahora, respecto del deterioro también. Como dijimos, en el oficio 60.820 no existe el concepto de deterioro. Pero el deterioro sí aparece en la resolución 16. Y el deterioro del valor es una pérdida en el potencial del servicio, diferente del reconocimiento anual de la pérdida por depreciación que se efectúa de manera excepcional. El deterioro se deberá contabilizar cuando el valor libro del activo excede en forma significativa su monto recuperable, lo que recién conversamos y ustedes me explicaron. Si el exceso es mayor a 15 UTM, se deberá pedir autorización a la Contraloría General de la República. Entonces, además aparece esto que no aparece en la FULIA FRC. En ninguna parte de la FULIA FRC te dice que si el monto es mayor, el monto de deterioro es mayor a 15 UTM, uno tenga que informar a la CMF. No, acá sí. ¿Por qué será eso? ¿Por qué creen ustedes? Que si el Porque monto de... ¿Sí? porque significa un cambio importante, significativo en el valor del bien. Ya, sí, sí. ¿Qué más? La cuenta de deterioro. ¿Qué tipo de cuenta es? Gasto.
los resultados. Entonces estás impactando los resultados del servicio, de la entidad pública. Por lo tanto, ahí tiene que tomar conocimiento de la Contraloría, porque va a haber un impacto en el resultado del ejercicio de ese servicio público. Ahora, para eso están las notas, ¿verdad? Y el estado financiero no lo va a revisar, va a revisar la nota y va a ver que el resultado tiene un impacto importante por deterioro, por reconocimiento de deterioro de los bienes. ¿Ya? Eso, chiquillos. Eso es los conceptos que quería ver. Como les dije, en el tema de los estados financieros, yo no me manejo tan bien, por lo tanto, vi que tienen una buena presentación de parte de Patricia. Espero que este refresh, ¿no es cierto? Que igual traté de no colocar más cosas que yo tengo, sino guiarme por lo que ella les fue explicando. Igual les puse la parte esta de las guías, ¿no es cierto? Para que ustedes lo entiendan, porque creo que esa parte faltó. Pero como les digo, lo único que puedo averiguar que son 15 preguntas, 5 preguntas elabora cada profesor, y entiendo que por lo menos las de Caridad, que son 5 de selección múltiple. Supongo que Patti y Campillay las harán igual. Y eso, no se pongan tan nerviosos. Por lo general las pruebas de NIC-SP, yo he tomado pruebas de NIC-SP antes, siempre les va bien a los chiquillos. Ya saben la full. Así que tranquilos con eso. Repasen hoy día de nuevo. Ahora yo les ayudé a repasar. Y yo creo que les va a ir bien. No se pongan nerviosos. Profe, ¿le puedo hacer unas preguntas que me quedaron como pendientes? ¿Sí? Nos quedan 6 minutos, porque yo a las 11 Ya. tengo que terminar, Ya. porque a las 12 parto con otra cosa. Ya, son 3 preguntas. La primera es, ¿por qué en la resolución 3 dice que los bienes de uso son los cuales controlan, y en cambio en la resolución 16 dice que poseen? ¿Por qué está esa diferencia? Ah, tú O sea, dices yo me imagino algo, pero si usted tiene información. No, ahí yo no, porque la resolución 3, que es de la municipalidad, yo la verdad es que no la manejo en detalle. Entonces, ahí, Ya, de ok. hecho, tú te fijaste que yo no hablé de la resolución 3. Sí, Sí. Yo ya, la profe. resolución 16, sí, pero la resolución 3, cuando por lo menos yo hice NIC-SP como clase, no te podría ayudar Ya, ahí. ya, profe. Entonces, paso a la siguiente pregunta, que dice que los contratos de construcción no aplican, y las autopistas tienen contratos de construcción para edificar, también hay contratos de construcción, entonces, ¿por qué no aplica? Porque es otro el formato de las autopistas, son las concesiones. Ah, Entonces ahí aparece el concepto de transferencia y de concesiones, que ustedes no vieron. Todas no. las autopistas son concesionadas. Entonces, cuando existe el concepto de concesión, son administradas, organizadas, definidas, todo por la empresa que la está construyendo. Y lo único que hace el gobierno, el servicio público en este caso, es un contrato, en donde se establecen plazos, ¿no es cierto? Se establecen valores que tienen que pagar. Pero el gobierno en esos momentos no es dueño de la autopista, sino que es la concesionaria quien hace todo, construye, controla, inclusive controla. Si aquí el servicio público no controla. Ya. Entonces estos valores dicen, por ejemplo, ya tantos años para que pueda recuperar la inversión y ganar obviamente la utilidad que ellos quieran, o tantas pasadas de tantos vehículos. No hay control de eso, para que ustedes lo sepan. No hay un servicio público que controle que efectivamente los ingresos fueron eso, o las pasadas de vehículos fueron tales. Lo mismo que Ya, pasa en el tema de la minería, qué sé yo. ¿Dónde está el ya, profe. servicio público control? Ya, y mi otra pregunta es pero está hablada de los presupuestos de gasto y de Sí, ingreso. sí. Pero, ¿cómo opera eso? Porque yo
yo he visto el tema público y, claro, le asignan mensualmente, les dan la plata, por así decirlo, que tienen que Anual. administrar. Anual. Sí, manual, Ah. no le asignan las platas. No, lo que pasa es que el presupuesto se aprueba anual. Sí, pero Se al coloca, claro, asignarlo sí, es mensual. eso es lo mismo que en la empresa pública, o sea, privada, es lo mismo. Los presupuestos siempre se aprueban de manera anual. Después viene el desglose, por un tema de flujo de caja, Sí, mensual. sí, pero eso yo encuentro que no, que atrasa mucho, por ejemplo, el pago a proveedores. Claro que sí. Bueno, pero Atrasa para eso también hay que tener un buen proceso presupuestario. Ya. O sea, cuando tú haces el presupuesto en el año anterior, ¿no es cierto? Tienes que colocar los flujos de caja para que no te falte dinero en los periodos en que, no sé, si tú sabes que vas a comprar en enero, tienes que pagar a 30 días, colocas la plata en febrero como pago. Ay, entonces ellos deberían saber cuáles son ya los quienes están por vencer, todas esas cosas. Exacto, pero todo eso es harto trabajo. Sí. Hay que además trabajar coordinado. Sí, Y una de las cosas que falta un poco en los servicios públicos, y si ustedes sí. analizan, por ejemplo, los boletines técnicos, hubo servicios públicos que repitieron información, que no consideraron la información que ya se había avanzado en otros servicios públicos, como por ejemplo el levantamiento de necesidades. Ellos lo volvieron a hacer, porque como están acostumbrados a que cada servicio público trabaja como independiente, entonces no, tampoco se genera como esta desconfianza. Entonces no, pues nosotros lo volvemos a hacer. No, pero es que aquí es distinto, es que aquí se hace de otra manera. Entonces, todo esto es, yo creo que falta todavía, falta. Estamos del 2016 nomás. Falta seguir trabajando, seguir con las capacitaciones. Piensen ustedes cuántas personas se capacitaron, 2.500 jefes de departamento, solamente en activo fijo, que es lo más complejo, o en bienes de uso, que fue la aplicación más compleja de la norma. Porque imagínense, hay edificaciones que son de la época de la colonia. ¿Dónde encontramos la factura de eso? Dígame usted, ¿dónde? Entonces, ¿qué hago? O, por ejemplo, una obra que no encuentro su precio en mercado. Los libros del Congreso, por ejemplo. La Biblioteca del Congreso tiene libros que yo no puedo saber su valor comercial porque no están en el mercado. ¿Cómo valorizo eso si esos son bienes de uso? La Biblioteca del Congreso forma parte del servicio público. ¿Cómo determino el valor de esos libros? Tuvieron que traer a expertos extranjeros para que tasara, para que diera un valor. Porque si no existe un valor de mercado, yo lo que tengo que hacer es buscar el costo de reposición. Si no tengo el costo de reposición, ¿qué es lo que hago? Taso. Y en este caso, se tuvo que traer, en el caso de los libros, a personas expertas desde fuera, para que pudieran determinar. Y ahí recién aparece el bien de uso en la contabilidad. Entonces, el tema del bien de uso, por eso es que es tan importante que ustedes se lo explicaron, porque fue el más complejo, por las características que tienen los servicios públicos. Bienes de uso que no están en el mercado, bienes de uso que donde no hay facturas, que son muy antiguos, con características muy específicas. Entonces, para todo eso, hubo que traer personas expertas que pudieran determinar el valor de los bienes, para poder hacer así el reconocimiento inicial. Chiquillos, que les vaya súper, súper bien mañana. Espero que lo que conversamos les haya servido, ¿no es cierto?, un poquito. Yo cumplí mi compromiso, ¿ya? Así que eso, les voy a subir el video más ratito, ¿ya? Profe, Valentina. los niños de la otra sección preguntan si va a haber clase ahora a las 12. No, porque yo tengo tipe. Por eso yo puse un solo horario. Ya, Profe, listo. pero ¿va a subir esta grabación en los dos En los paralelos? dos, sí, voy a subir la ya. grabación en las dos aulas. Si ustedes le Ya, pueden que eso decir era lo que no me eso, interesaba. claro. Sí, es que yo de la sección 2, por eso. Ah, ya, Daniela. Sí, es que tenemos tipe con Sandy. Ahora. Entonces,
Yo ya me había comprometido anteriormente a participar en el tipe de ella. A mí me toca tipe a las 3:30, pero Sandy me pidió porque por las presentaciones estar con ella a las 12. ¿Ya? Así que, pero yo le subo la presentación. Ningún problema. Ya, Ya, profe, profe, muchas gracias. gracias. Ya, chiquillos.